La lluvia caía con constancia sobre la carretera secundaria, formando un velo que distorsionaba las luces y reducía el mundo a unos cuantos metros al frente. Calvin Reed avanzaba con calma, protegido por el interior silencioso de su automóvil de lujo, repasando mentalmente cifras, reuniones y decisiones recientes. Era un trayecto habitual, uno de esos recorridos que no dejaban huella, hasta que algo fuera de lugar alteró el ritmo normal de la noche. A un costado del asfalto, entre charcos y pasto oscuro, una silueta pequeña rompía la lógica del paisaje. No era un animal ni un objeto arrastrado por la tormenta. Era una niña. Estaba inmóvil, encorvada, con los brazos apretados contra el pecho, mientras la lluvia la cubría sin piedad. La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para provocar una reacción inmediata. El auto redujo la velocidad hasta detenerse por completo. El contraste era evidente. Un vehículo costoso detenido frente a una realidad que no aparecía en informes ni balances. Calvin observó con atención desde el interior, evaluando riesgos, posibilidades, explicaciones. No había casas cercanas, ni señales de un accidente reciente, ni otro vehículo detenido. La niña no parecía pedir ayuda de forma activa, pero su llanto era constante, apagado por la lluvia, como si llevara tiempo allí. Al bajar del auto, el frío y la humedad lo golpearon de inmediato. La niña levantó ligeramente el rostro, revelando un cansancio que no correspondía solo a esa noche. Calvin notó que no intentaba huir ni acercarse, simplemente permanecía en su lugar, aferrada a algo que protegía con excesivo cuidado. Ese detalle llamó su atención más que cualquier otra cosa. En medio de la tormenta, su prioridad no era cubrirse, sino resguardar lo que llevaba consigo. El objeto estaba envuelto de manera improvisada, pero firme. No parecía un juguete ni algo de poco valor. La forma irregular sugería fragilidad, y la manera en que la niña lo sostenía indicaba que no podía mojarse bajo ninguna circunstancia. Calvin registró mentalmente ese hecho, consciente de que ahí comenzaba una cadena de preguntas difíciles de ignorar. La lógica indicaba llamar a las autoridades de inmediato, pero algo en la escena no encajaba con un simple caso de extravío. Había señales de preparación previa, de un recorrido intencional. La niña no estaba desorientada, estaba esperando, y eso cambiaba por completo la interpretación inicial de los hechos. Mientras la lluvia seguía cayendo, Calvin comprendió que detenerse no había sido un acto impulsivo, sino el inicio de una situación que lo obligaría a revisar decisiones pasadas y responsabilidades que creía cerradas. Aún no sabía quién era la niña, ni por qué estaba allí, ni qué contenía exactamente aquel objeto, pero ya era evidente que nada de eso era casual. El camino había dejado de ser solo una carretera mojada. Se había convertido en el punto de partida de una historia que no terminaría esa noche y cuyo verdadero significado apenas comenzaba a revelarse. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la continuación. Lo que se descubrirá en el próximo capítulo cambiará por completo lo que crees saber. La decisión de no abandonar la escena fue inmediata, pero sus consecuencias aún no eran claras. Tras detenerse en la carretera, Calvin Reed comprendió que el simple acto de auxiliar a la niña lo colocaba en una situación más compleja de lo esperado. No se trataba solo de sacarla de la lluvia, sino de entender por qué estaba allí y qué circunstancias la habían llevado a ese punto exacto, en una noche sin testigos visibles. La niña caminó con dificultad hacia el auto, siempre cuidando el objeto que llevaba entre los brazos. Calvin notó que no mostraba signos de pánico ni confusión.
Su comportamiento era contenido, casi calculado para alguien de su edad. Ese detalle comenzó a generar la primera sospecha concreta. Alguien la había preparado para ese momento. No era un accidente ni un descuido aislado. Una vez resguardada, el entorno volvió a cerrarse sobre sí mismo. El sonido de la lluvia contra el vehículo se transformó en un fondo constante, permitiendo a Calvin observar con más atención. La ropa de la niña estaba gastada, pero limpia. No había señales de haber pasado días a la intemperie. Sus manos estaban frías, pero firmes. Todo apuntaba a que había salido recientemente, con un propósito definido. El objeto volvió a captar la atención, envuelto en capas de tela, protegido con un cuidado que contrastaba con la precariedad del resto de la escena. Parecía ser el centro de toda la situación. Calvin evitó tocarlo, pero evaluó su tamaño, su peso aproximado y la manera en que la niña ajustaba los brazos cada vez que el auto se movía. Aquello no solo era importante, era esencial. Al retomar el camino, Calvin optó por una ruta más larga, evitando zonas transitadas, no por temor, sino por intuición. Algo en su experiencia le indicaba que cualquier intervención apresurada podría borrar pistas clave. Durante el trayecto, revisó mentalmente posibles escenarios: abandono planificado, traslado fallido, entrega interrumpida. Ninguna hipótesis encajaba por completo. Al llegar a un área más iluminada, nuevos detalles comenzaron a surgir. La niña observaba el entorno con atención, como si buscara confirmar referencias conocidas. No parecía sorprendida por el lugar ni por el vehículo. Esa familiaridad silenciosa reforzaba la idea de que su presencia en la carretera no era improvisada. Calvin también empezó a reconocer sensaciones que no había experimentado en años. Una presión incómoda, asociada a decisiones pasadas que creyó enterradas bajo contratos y éxitos financieros. La escena actual funcionaba como un detonante, activando recuerdos vagos pero persistentes, relacionados con proyectos abandonados y personas que quedaron fuera de su vida sin explicaciones claras. La noche avanzaba y con ella la certeza de que la historia no se limitaba a una niña extraviada. Había una red de causas previas, movimientos calculados y una intención aún oculta. El objeto, la lluvia, la carretera y el silencio formaban parte de un mismo esquema, todavía incompleto. Antes de llegar a su destino provisional, Calvin entendió que el siguiente paso no sería buscar ayuda inmediata, sino respuestas. Y esas respuestas estaban ligadas directamente a lo que la niña protegía con tanto empeño. Lo que aún no sabía era que al descubrir su origen, también tendría que enfrentar una verdad que llevaba años evitando. El trayecto continuó sin interrupciones visibles, pero la tensión dentro del vehículo aumentaba con cada kilómetro. Calvin Reed mantenía la atención en la carretera mientras su mente procesaba los elementos que ya no podían considerarse coincidencias. La presencia de la niña, su conducta controlada y, sobre todo, el objeto que protegía, formaban un conjunto que exigía ser analizado con cuidado. Al llegar a un lugar seguro y discreto, Calvin procedió a evaluar la situación con mayor precisión. No había urgencia médica evidente ni señales de peligro inmediato, lo que abría un margen para observar sin precipitar conclusiones. La niña permanecía en silencio, sentada, siempre con el objeto entre los brazos, ajustándolo cada vez que cambiaba de posición. Esa repetición constante confirmaba una prioridad absoluta. Nada debía separarla de aquello que llevaba. La iluminación permitió identificar mejor el envoltorio. No se trataba de una bolsa común ni de un paquete improvisado al azar. Las capas de tela estaban dobladas con intención, reforzadas en puntos específicos, como si alguien hubiera anticipado
Movimientos, golpes o humedad. Calvin reconoció ese tipo de preparación. No era propia de una familia improvisando, sino de alguien acostumbrado a prever riesgos. Con extremo cuidado, observó sin intervenir directamente. A través de una abertura mínima en la tela exterior, se distinguía un material rígido, liso, con bordes definidos. No parecía electrónico, pero tampoco artesanal. Era algo que requería protección tanto física como simbólica. En ese momento, Calvin comprendió que el objeto no solo tenía valor, sino también un propósito. La niña mostró una reacción clara cuando el auto se detuvo por completo. No fue alivio ni miedo, sino expectativa. Miraba el entorno como si ese punto específico fuera relevante dentro de un recorrido previamente marcado. Esa observación llevó a Calvin a una conclusión inquietante. Ella no estaba huyendo de algo, estaba llegando a algún lugar. La investigación mental continuó. Si alguien la había enviado, debía existir una razón para elegir esa carretera, esa hora y ese punto exacto. No era una zona aleatoria. Calvin conocía bien el área y sabía que, a pocos kilómetros, existían propiedades privadas, viejas instalaciones y accesos secundarios poco vigilados. Lugares ideales para encuentros que no debían ser visibles. El peso del objeto, estimado por la forma en que la niña lo sostenía, descartaba ciertas posibilidades. No era liviano, pero tampoco demasiado pesado para su tamaño. Eso reducía las opciones y comenzaba a perfilar un tipo de contenido específico, algo físico, único, difícil de reemplazar, algo que, en manos equivocadas, podría perderse para siempre. En ese punto, Calvin recordó un episodio de su pasado que había quedado sin resolver. Un proyecto interrumpido de forma abrupta, asociado a documentos originales que nunca fueron recuperados. En su momento, el asunto fue cerrado de manera administrativa, pero siempre existió la duda sobre qué ocurrió realmente con ese material. La conexión no era directa, pero la sensación era demasiado familiar para ser ignorada. La noche avanzaba y el silencio se volvía más denso. Calvin sabía que el siguiente paso implicaría una decisión clave: verificar el contenido del objeto o rastrear su origen antes de abrirlo. Ambas opciones conllevaban consecuencias distintas y ninguna garantizaba respuestas inmediatas. Lo único claro era que el objeto no había llegado hasta allí por accidente, y cuando su verdadera naturaleza saliera a la luz, no solo explicaría la presencia de la niña, sino que también pondría en riesgo verdades que habían permanecido ocultas durante años. La decisión de avanzar con cautela marcó el ritmo de las horas siguientes. Calvin Reed comprendió que abrir el objeto sin antes reconstruir su contexto podía eliminar información clave. Cada detalle previo indicaba planificación, y la planificación siempre deja rastros. El siguiente paso consistía en identificar el origen del recorrido de la niña y el punto exacto donde debía entregar aquello que llevaba. El análisis del envoltorio aportó las primeras pistas concretas. Las telas no eran nuevas, pero tampoco improvisadas. Algunas fibras correspondían a materiales industriales reutilizados, comunes en entornos de archivo o transporte técnico. No era una elección casual. Ese tipo de material se usa cuando el contenido debe resistir humedad, manipulación y movimientos prolongados. La persona que preparó el objeto sabía exactamente a qué se enfrentaría el trayecto. Calvin evaluó las rutas cercanas y recordó instalaciones antiguas, vinculadas a proyectos que ya no figuraban en registros públicos, lugares que, años atrás, habían sido transferidos o cerrados sin demasiada atención mediática. Uno de esos sitios coincidía con la dirección que la niña parecía reconocer. No era una coincidencia menor. Ese punto había estado
ligado a un proceso que Calvin ayudó a financiar en una etapa temprana de su carrera. Al revisar archivos personales, surgió una conexión más clara, un expediente incompleto, cerrado de forma prematura, relacionado con un desarrollo que nunca llegó a concretarse oficialmente. Los documentos originales habían desaparecido antes de la auditoría final. En su momento, la explicación fue una pérdida logística. Ahora esa versión comenzaba a desmoronarse. La conducta de la niña reforzaba esa hipótesis. No mostraba curiosidad por el entorno inmediato, sino una atención constante hacia direcciones específicas. Cada vez que el vehículo se detenía, su postura cambiaba levemente, como si evaluara si había llegado al punto correcto. Ese comportamiento no se aprende de manera espontánea. Alguien le había indicado exactamente qué debía hacer y qué debía evitar. El objeto, aún cerrado, adquiría un nuevo significado. Ya no era solo algo valioso, sino una pieza faltante dentro de un proceso interrumpido. Si contenía lo que Calvin sospechaba, su existencia explicaría por qué ciertos proyectos se detuvieron y por qué algunas decisiones financieras tomadas años atrás resultaron tan abruptas. La línea temporal comenzó a encajar. El abandono del proyecto, la desaparición de los documentos, la reaparición de un objeto protegido con extremo cuidado y la participación de una menor como mensajera discreta. Todo apuntaba a una estrategia para mantener ese material fuera del alcance durante años, hasta que las condiciones fueran seguras para recuperarlo. Sin embargo, aún faltaba entender el papel de la niña. Su vínculo con el objeto no era meramente funcional. Había una responsabilidad asumida, una carga que iba más allá del transporte. Calvin identificó en su comportamiento una mezcla de instrucción y compromiso personal. Eso sugería una relación directa con quien había tomado la decisión de preservar ese contenido a toda costa. Antes de proceder, Calvin comprendió que abrir el objeto no solo revelaría información técnica, sino que activaría consecuencias inmediatas. Personas, intereses y decisiones del pasado volverían a alinearse alrededor de aquello que había permanecido oculto por tanto tiempo. El margen de error se reducía con cada minuto. El siguiente movimiento debía ser preciso, y para ejecutarlo, Calvin necesitaba confirmar una última variable. ¿Quién había decidido que ese objeto debía regresar exactamente ahora? ¿Y por qué eligieron a esa niña para hacerlo posible? La confirmación llegó de forma indirecta, pero suficiente para eliminar cualquier duda razonable. Al revisar registros antiguos vinculados a la instalación cercana, Calvin Reed identificó un patrón que había pasado desapercibido durante años. Movimientos administrativos mínimos, transferencias, sin seguimiento público y responsables que dejaron sus cargos poco después de cerrar expedientes clave. Todo indicaba que alguien había trabajado con cuidado para borrar huellas, no para destruir información, sino para preservarla fuera del sistema. Ese hallazgo cambió la prioridad. Ya no se trataba de decidir si abrir el objeto, sino de entender el momento exacto en que debía hacerse. La niña, sin saberlo, funcionaba como el último eslabón de una cadena diseñada para activarse solo cuando ciertas condiciones se cumplieran. Y esas condiciones, según los datos, acababan de alinearse. El objeto fue finalmente examinado con mayor detalle. Sin romper el envoltorio, se identificaron marcas internas que confirmaban su naturaleza documental. No eran simples papeles, eran originales, respaldos físicos de un proceso que nunca llegó a registrarse oficialmente. Información que, de hacerse pública en su momento, habría alterado decisiones corporativas, inversiones y responsabilidades legales de alto nivel. La implicación era directa. Calvin
Había participado, aunque de forma indirecta, en la financiación inicial de ese desarrollo. Su retiro temprano del proyecto había sido justificado como una decisión estratégica, pero ahora resultaba evidente que también había servido para protegerlo de consecuencias que otros no estaban dispuestos a enfrentar. El objeto contenía pruebas de ello. La participación de la niña adquirió un nuevo significado. Su rol no era casual ni reemplazable. Era la única persona capaz de transportar el objeto sin levantar sospechas, atravesar zonas sin ser detectada y llegar hasta alguien con la capacidad real de interpretar su contenido. Calvin comprendió que había sido elegida no solo por su discreción, sino por un vínculo personal con quien había tomado la decisión final de resguardar esos documentos. Esa revelación generó una consecuencia inmediata. El tiempo se reducía drásticamente. Si el objeto había reaparecido, significaba que otros también sabían de su existencia. La estrategia de ocultamiento había terminado. A partir de ese momento, cada acción tendría un impacto irreversible. Calvin evaluó las opciones con frialdad. Entregar el material a las autoridades implicaría perder el control del relato. Ocultarlo nuevamente solo retrasaría lo inevitable. Analizarlo por cuenta propia abriría una línea de responsabilidad directa que ya no podría eludir. Cualquiera de las decisiones afectaría no solo su reputación, sino la estabilidad de estructuras que llevaban años construidas sobre silencios convenientes. La niña, ajena a esas implicaciones, seguía cumpliendo su función sin desviarse. Su presencia confirmaba que el proceso estaba llegando a su fase final. Ya no era una mensajera, era la prueba viviente de que alguien había confiado en que Calvin haría lo correcto cuando llegara el momento. El contenido del objeto estaba a punto de ser revelado por completo, y cuando eso ocurriera, no solo se aclararía el pasado, sino que se definiría el alcance real de las consecuencias futuras. La historia había entrado en su punto de no retorno. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y activa la campana. El último capítulo revelará la decisión final y el impacto real de esta verdad que estuvo oculta durante años. No te lo pierdas. El momento de actuar llegó sin señales externas, impulsado únicamente por la claridad que los hechos ya no permitían evitar. Calvin Reed comprendió que posponer la decisión solo incrementaría el daño potencial. El objeto había cumplido su recorrido y su función principal ya no era permanecer oculto, sino ser comprendido en su totalidad. Cada capa de protección retirada confirmaba lo que las pistas anteriores habían anticipado. El contenido resultó ser un conjunto de documentos originales, respaldos físicos y registros técnicos que nunca fueron digitalizados ni incorporados a archivos oficiales. Eran pruebas completas de un desarrollo cancelado de forma deliberada, no por inviabilidad, sino por el impacto que habría tenido sobre intereses consolidados. El proyecto afectaba estructuras financieras, responsabilidades corporativas y decisiones políticas indirectas. Su desaparición no había sido un error, sino una maniobra calculada. La revisión detallada reveló algo más inquietante. El nombre de Calvin aparecía en varias secciones como uno de los primeros validadores del proceso. Su retiro temprano, que durante años interpretó como una decisión neutral, había sido utilizado como justificación para cerrar el proyecto sin levantar sospechas. Sin saberlo, su prestigio había servido como escudo. La presencia de la niña terminó de cerrar el círculo. Su vínculo con la persona que resguardó los documentos durante años quedó claro
al identificar referencias personales en los archivos, no era una mensajera al azar, era la garantía de que el material llegaría intacto a alguien capaz de asumir la responsabilidad final. Su papel no consistía en explicar ni decidir, sino en entregar el pasado al presente sin alteraciones. Las consecuencias comenzaron a materializarse de inmediato. Al activar los protocolos legales correspondientes, Calvin asumió una exposición pública que nunca buscó, pero que ya no podía evitar. La información desencadenó auditorías, revisiones contractuales y la reapertura de expedientes cerrados durante más de una década. Las estructuras que parecían inamovibles comenzaron a mostrar fisuras. A nivel personal, el impacto fue igual de contundente. La imagen de control absoluto que había construido se vio reemplazada por una realidad más compleja. El éxito también puede ser una forma de silencio involuntario. Reconocerlo no implicaba culpa directa, pero sí responsabilidad. Y esa responsabilidad ya no podía delegarse. La niña cumplió su función sin necesitar reconocimiento. Una vez concluido el proceso de entrega, su presencia dejó de ser necesaria dentro de la secuencia de hechos. No hubo ceremonias ni gestos simbólicos, solo la certeza de que su participación había sido decisiva para que la verdad regresara al lugar del que nunca debió salir. Con el avance de las investigaciones, quedó claro que la historia no terminaría con una sola resolución. Algunas consecuencias serían visibles, otras permanecerían en segundo plano. No todos los nombres saldrían a la luz, ni todas las decisiones serían revertidas. Pero el eje central había cambiado de forma irreversible. La carretera bajo la lluvia ya no era el punto más importante del relato. Había sido solo el inicio de un proceso mayor, uno que demostró que incluso las historias mejor ocultas encuentran la forma de regresar. Cuando alguien decide dejar de mirar hacia otro lado, y aunque muchas respuestas fueron obtenidas, la pregunta final permanecía abierta. ¿Cuántas verdades más siguen esperando el momento adecuado para volver a ser encontradas?